Hoy vamos a ver el capítulo 2 de Estadística Descriptiva. La estadística descriptiva es el estudio de las técnicas para recopilar, organizar y presentar datos obtenidos en un estudio estadístico para facilitar su análisis y aplicación. En el 2.1 tenemos recopilación de datos. Fuentes de datos. Primero, por medio de una investigación en registros administrativos como la INEX, el Banco Central, cámaras de la producción, universidades, etc., para obtener índices de empleo, índice de precios, datos de salud, datos de eficiencia, etc. Segundo, obtención de datos mediante encuestas de investigación. Ejemplo, estudios de mercado, estudios de preferencia electoral, etc. Tercero, realización de experimentos estadísticos. Bueno, aquí vimos las fuentes de datos, que son investigación en registros administrativos, obtención de datos mediante encuestas de investigación y realización de experimentos estadísticos. Estas son las fuentes de datos. Ahora, criterios para diseñar una encuesta de investigación. Primero, definir el objetivo del estudio. Segundo, definir la población de interés. Tercero, determinar el tamaño de la muestra. Cuarto, seleccionar el tipo de muestreo. Quinto, elegir temas generales. Sexto, elaborar el formulario para la encuesta. Preguntas cortas, claras y de opciones. Séptimo, realizar pruebas. Y octavo, realizar la encuesta. Tipos de datos. Los resultados que se obtienen pueden ser, primero, datos cualitativos, corresponden a respuestas categóricas, ejemplo, el estado civil de una persona. Segundo, datos cuantitativos, corresponden a respuestas numéricas, ejemplo, la edad en años. Los datos cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Los discretos se obtienen mediante conteos y los continuos se obtienen mediante mediciones. Entonces, los resultados que se obtienen pueden ser datos cualitativos y datos cuantitativos. Y los datos cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Simbología. Sea n el tamaño de la población objetivo y n minúscula el número de elementos que se incluyen en la muestra. Entonces, si X representa la característica que es de interés estudiar, la muestra es el conjunto de variables. Aquí tenemos X1, X2 y X sub n, ¿no? Como dice aquí, en la notación vectorial, X es un vector de n variables. ¿Sí? Xt es igual a X1, X2, punto sucesivo hasta X sub n. Bueno, esto de aquí vamos a explicar con ejercicio, ¿no? Para poder entender esto de aquí. Cada variable puede tomar un valor que se obtiene mediante una medición y estos valores se los puede representar por X minúscula, X1, X2, así sucesivamente hasta X sub n. Si se escribe X1 igual a X1 minúscula, debe entenderse que al tomar la medición para la variable X1 mayúscula, se obtuvo el valor de X1 minúscula. Entonces, el vector de datos se puede escribir. Entonces, este es el vector de datos. Igual a X1, X2, hasta X sub n. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Dice, una bodega contiene n artículos. En este caso, n es igual a 50 artículos. Cada uno puede estar en tres estados: aceptable, regular o defectuoso. ¿Sí? Pueden ser aceptable, regular o defectuoso. Aceptable con A, regular con R y defectuoso con D. Para una inspección se decide tomar una muestra X de
n igual a 4. Artículos elegidos al azar, entonces, aquí yo tengo este 4, son los que están aquí, no, x1, x2 y x3 y x4. Es una muestra de 4 artículos de una bodega que contiene ¿cuántos artículos? 50. Entonces, esto de aquí es lo que se conoce como población y aquí, esto de acá sería la muestra, ¿no? Entonces, x1, x2, x3 y x4 son los 4 artículos que están aquí. Entonces, aquí dice, representa cada muestra que se puede obtener. Supongamos que los valores obtenidos son respectivamente D, A y R, entonces x1 es igual a D, que es de defectuoso, x2 es igual a, que es de aceptable, x3 es igual también a aceptable y x1 es igual a regular. Entonces, va en ese orden, ¿no? D, A y R. Defectuoso, aceptable y regular. Entonces ponemos aquí, entonces X se ve como, en este orden, ¿no? D, A y R. Son los datos que se obtuvieron en esta muestra. ¿Sí? Son estos datos que representan lo que están aquí, ¿no? Este es este, que corresponde a esta muestra de aquí. Este x2 está de aquí. x3 está de aquí, que corresponde aquí. Y este es el que están ordenados de esta forma, ¿no? ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, es útil ordenar los datos de las muestras para representar una muestra de tal manera que los valores de las n variables estén en forma ordenada creciente. Se usa la siguiente notación. Si se dan cuenta aquí, x1, x2 y xn. Esto implica que x1, este x1 debe ser menor o igual a x2 y debe ser menor o igual a xn menos 1 y menor o igual a xn. Como dice aquí, no, es útil ordenar los datos de la muestra, ¿sí? De menor a mayor. Las variables x1, x2 y xn se denominan estadísticos de orden 1, 2 hasta la n, que corresponden a esto de aquí, ¿no? A esto. Se denominan estadísticos de orden 1, orden 2 y orden n, respectivamente. Ejemplo, una muestra de tamaño n igual 4 contiene los valores, a ver, con la n minúscula se representa la muestra, ¿no? Es igual a 4, que son los siguientes: x1 es igual a 7, x2 es igual a 8, x3 es igual a 5 y x4 es igual a 2. Entonces, x1, como está aquí, ¿no? x1 es igual a 2. Hay que ordenarlo de esta forma, ¿no? Esto implica que tenemos que ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor de estos 4? Es el 2. Entonces x1 va a ser 2. x2, que está aquí, va a ser ¿cuál? El siguiente, ¿cuál es? 5. ¿Y x3 cuál va a ser? Este x3 va a ser el siguiente, el mayor de 5, ¿cuál es? 7. ¿Y x4 cuál es? El mayor de 7, 8. Por eso está aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es el orden estadístico de orden. Se denomina estadístico de orden 1, 2 hasta la n, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí sería estadístico de orden 4, ¿no? Entonces sería estadístico de orden 4, ¿sí? ¿Por qué se dice estadístico de orden 4? Porque aquí se le ha puesto con paréntesis, ¿no? Por eso aquí se llama estadístico de orden 4. Orden 4 se llama. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos al siguiente. Descripción de conjuntos de datos. Los datos obtenidos se los puede representar de diferentes formas. Primero, tabularmente. Segundo, gráficamente. Y tercero, mediante números que caracterizan al grupo de datos. Entonces, los datos obtenidos se los puede representar de diferentes formas. Tabularmente, gráficamente y mediante números que caracterizan al grupo de datos. Si la muestra contiene pocos datos, estos se pueden representar directamente. Pero si el número de datos es grande, conviene agruparlos para facilitar su análisis. Bueno, esto vamos a explicar con ejercicio, ¿no? 2.4. Tabla de frecuencias.
Es un dispositivo para agrupación de datos y facilitar su interpretación. Entonces, tabla de frecuencias esto, no, es un dispositivo para agrupación de datos y facilitar su interpretación. Recomendaciones para construir la tabla de frecuencias. Sea X una muestra de tamaño n, sea X una muestra de tamaño n. Entonces, n es el tamaño y X es la muestra. ¿Qué nos dice aquí? Primero, identificar la unidad de medida de los datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la unidad de medida de los datos. Segundo, obtener el rango de los datos. Distancia entre el mayor y el menor valor de los datos. Entonces, el rango de los datos es la distancia entre el mayor y el menor valor de los datos, que es aquí, ¿no? X sub n menos x1. Rango de los datos. ¿Cómo yo obtengo el rango de los datos? Tomando el valor mayor y le resto el valor menor. ¿Ok? Eso es todo. Tercero, seleccionar el número de clases o intervalos K. Cuando decimos número de clases o intervalos, vamos a representarlo con la letra K. Y el rango con la letra R mayúscula. Para agrupar los datos, sugerencia para elegir K. Aquí hay una sugerencia para elegir K. Sea N número de datos y K número de clases. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice N y K. Menores de 50 años. Entonces va a ser, el número de clases va a ser de 5 a 7. Entre 50 y 100 va a estar entre 6 a 10. Entre 100 y 250 de 7 a 12. Más de 250, el número de clases va a ser entre 10 a 20. ¿Sí? Entonces aquí vamos a explicar mejor con un ejercicio. Tranquilo. Vamos al siguiente. Dice, obtener la longitud de las clases. La longitud de la clase es igual al rango dividido para el valor de K. ¿Qué es K? El número de clases. ¿Ok? Entonces la longitud de las clases va a ser igual al rango de los datos dividido para el número de clases. ¿Ok? Dice, se puede redefinir la longitud, el número de clases y los extremos de cada clase de tal manera que las clases tengan la misma longitud y los intervalos de cada clase incluyan a todos los datos, sean excluyentes y los valores en los extremos de cada clase sean simples. Si A sub i, B sub i son los extremos de la clase i, entonces el intervalo de la clase i es, abrimos corchete, A sub i, B sub i y cerramos paréntesis. ¿Sí? Es así que vamos a hacer los intervalos de clase. Primero es el corchete, A sub i, B sub i y paréntesis. ¿Ok? 5. Realizar el conteo de datos para obtener la frecuencia en cada clase. Dice, realizar el conteo de datos para obtener la frecuencia en cada clase. Notación. N número de datos. K número de clases. F sub i frecuencia de la clase i, donde es igual a 1, 2, 3 hasta K. F sub i sobre N es la frecuencia relativa a la clase i. F sub i mayúscula es la frecuencia acumulada de la clase i, donde F sub i mayúscula es igual a F sub 1 minúscula más F sub 2 más F sub 3 más F sub i minúscula. F sub i mayúscula sobre N es la frecuencia acumulada relativa de la clase i. Y M sub i es la marca de la clase i, es el valor central del intervalo de la clase i. Entonces, M sub i es la marca de la clase y es el valor central del intervalo de la clase i. Eso aquí vamos a explicar, todo esto aquí vamos a explicar con un ejercicio. Los resultados se lo organiza en un cuadro denominado tabla de frecuencia. ¿Sí? Vamos a aprender a hacer la tabla de frecuencia. Aquí hay un ejercicio, ¿ok? Entonces, este es un ejercicio donde primeramente dice que obtenga la tabla de frecuencias para los siguientes 40 datos de una muestra.
de una muestra tenemos 40 datos correspondientes al tiempo que se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio. Entonces aquí tenemos 40 datos de una muestra y lo primero que vamos a hacer es, me piden que obtenga la tabla de frecuencias. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencias. Entonces aquí tenemos la solución que es, primero, la precisión es un decimal. Todos los datos tienen una precisión de un decimal. ¿Ok? Segundo, el rango. El rango que era el dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí buscamos cuál es el dato mayor. Buscamos aquí cuál es el dato mayor y vemos que es 6.2. Menos el dato menor. Buscamos el dato menor de todos estos 40 datos y vemos que es ¿cuánto? 1,1.8. Restamos esto y eso es igual a 4.4. El número de clases, K es igual a 6. ¿Por qué K es igual a 6? Porque aquí están diciendo ellos están haciendo en este ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio, es igual a 6, ¿por qué? Porque están haciendo en intervalos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Si contamos, ¿hay cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los que están aquí, ¿no? Los números de clase. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿en qué intervalo han hecho este ejercicio? Lo han hecho, como dijimos, primeramente abrimos corchete y va a ser el intervalo entre 1 y 2, cerramos paréntesis. El siguiente intervalo va a ser que, si este aquí es paréntesis, el siguiente va a ser corchete. Entonces va a ser ¿de dónde? De 2 a 3. Cerramos paréntesis. El siguiente intervalo va a ser ¿de dónde? De 3 a 4. Si se dan cuenta que siempre a la izquierda van a estar los corchetes y a la derecha los paréntesis. Entonces, este va a ser el intervalo entre 1 y 2. El siguiente intervalo va a ser entre 2 y 3. El siguiente intervalo entre 3 y 4. El siguiente intervalo entre 4 y 5. El siguiente intervalo entre 5 y 6. Y el siguiente intervalo entre 6 y 7. Como estos intervalos son de esta forma, por eso que hay ¿cuántos números de clases? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuál es la longitud? Lo que decía la definición, que es la longitud es igual al rango sobre ¿qué? La clase, ¿no? El número de clase. Entonces, el rango es 4,4, dividimos para acá, que es 6, porque es 6 el número de clase, y nos da que la longitud es igual a 0,7333. Por simplicidad, se redefine la longitud como 1. Entonces, esto aquí lo hemos redondeado a 1. Y se usan números enteros para los extremos de las clases. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Y se usan números enteros para los extremos de las clases. ¿Qué nos dice aquí? R entre K. Entonces el número de clase 6, que son estos 6 de aquí, son estos 6 que están aquí. El rango es 4.4 dividido por este 6, que es el número de clase, me da que es igual a 0,773. Ahora, la longitud lo redondeamos a 1 y por eso comienza en ¿qué? Comienzo con ¿cuál primer dato? El 1. Le sumo la longitud, que es 1, por eso es 2. Ahora vuelvo a poner el 2 aquí. Le sumo la longitud, que es 1, ahora es 3. Este 3 vuelvo a repetir aquí. Le sumo la longitud, que es de aquí, es 4. Ahora vuelvo a escribir aquí. Le sumo la longitud, que es 1, 5. Vuelvo a escribir aquí el 5. Le sumo la longitud, 6. Ahora el siguiente. Este pasa por acá. Le sumo la longitud, 7. ¿Sí? Aquí es porque el número de clase K es igual a 6, ¿no? Hemos escogido 6. Entonces, lo que hicimos es calcular la longitud del intervalo y ahí, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente sumarle 1, ¿no? Comienza con 1, le aumentamos 1, 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Si el número de clase K hubiese sido igual a digamos,
Por eso tenemos que tomarlo, el valor, por ejemplo aquí, el valor menor era 1.8, entonces era 1.8. Entonces tomamos el valor de menor, que es 1. Por eso aquí empieza con 1. ¿Y cuál es el valor máximo? 6.2. Entonces tomamos ¿cuánto? 6.2 y tomamos el valor de 6. ¿Sí? Entonces aquí 1 y 6. Entonces ahí, con estos valores de aquí, hemos calculado la longitud del intervalo, que me da este valor de aquí. Redondeando me dice que es 1. ¿Sí? Lo redondeamos a 1. Ahora, como comienza con 1, le sumamos la longitud. 1 más 1, 2. Bajamos acá 2, sumamos la longitud, 3. Bajamos, sumamos 1 la longitud, aquí sumamos la longitud, 4. Bajamos el 4, sumamos la longitud 1, 5. Bajamos el 5, sumamos la longitud 6. Bajamos el 6, sumamos la longitud 7. Como dijimos también, siempre al inicio del intervalo es corchetes y al final es paréntesis. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ¿cuál es la frecuencia absoluta? ¿Eso qué significa esto? Dentro de este intervalo de 1, entre 1,2, ¿cuántos valores hay que estén dentro de 1.2? Entonces comenzamos a buscar aquí, ¿no? Entre 1 y 2. ¿Sí? Como podemos observar, aquí hay uno, ¿no? Aquí hay uno. ¿Qué significa eso? Que puede ser igual a 1 y no puede ser igual a 2. Entonces aquí 1.8. ¿Dónde más? Como podemos ver, no hay más, ¿no? No hay más datos. Entonces, ¿cuántos datos hay en ese intervalo? En ese intervalo entre 1 y 2 hay un solo dato, 1.8. 1.8 está dentro de este intervalo, por eso la frecuencia absoluta es 1. Ahora, entre 2 y 3. Vamos a ver cuáles son los que están entre 2 y 3. Vamos a ver, entre 2 y 3. Tenemos 2.9, 2.7, ¿cuál más? 2.5, 2.1, 2.2, ¿cuál más? Que estén en el intervalo entre 2 y 3. 2.8, 2.8, ¿y cuál más? 2.5. Por aquí, 2.99. Y no hay más. Entonces ahí contamos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso es, la frecuencia absoluta es 9. Hay 9 datos que corresponden al intervalo entre 2 y 3. De la misma forma, buscamos los datos que correspondan ahora entre 3 y 4. Buscamos entre 3 y 4. Tenemos 3.1, ¿cuál más? 3.8, 3.6, 3.5, 3.6, 3.7, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.9 y 3.1. ¿Ok? Vamos a contar ahora. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11 datos que corresponden a este intervalo entre 3 y 4. Por eso está aquí 11. Vamos con el siguiente. Ahora entre 4 y 5, en el intervalo entre 4 y 5. El corchete es que puede ser igual a 4 y no puede ser igual a 5. ¿Sí? Eso significa que el corchete es que siempre está incluido el 4 y el paréntesis es que no puede ser igual a 5, tiene que ser menor a 5. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántos datos hay dentro de ese intervalo o dentro de esa clase. Comenzamos entre 4 y 5. Tenemos 4.5 menor a 5 y mayor a 4. 4.3 mayor a 4.3 y menor a 5. 4.9 mayor a 4 y menor a 5. ¿Dónde más? Aquí otro dato. Este aquí es mayor a 4 y menor a 5. 4.7
mayor a 4 y menor a 5. 4.2 mayor a 4 y menor a 5. Aquí tenemos otro, 4.1, 4.1, 4.8 y 4.6. Ahora sí, contamos cuántos datos hay en ese intervalo entre 4 y 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos falta uno más por aquí. Vamos a ver, ahí falta un dato más. Veamos ahí, vamos, aquí hay uno más. 4.2 está es mayor a 4 y menor a 5. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por eso aquí está el 12. ¿Ok? Ahora vamos en el intervalo entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué dice aquí? Entre 5 y 6. Que el corchete pues, es igual a 5 y no puede ser igual a 6. Tiene que ser un poquito menor a 6, ¿no? Entre 5 y 6. Vamos a ver. Por aquí, 5.1 mayor al 5 y menor que 6. 5.1 mayor al 5 y menor que 6. Veamos por acá. 6.1 no, porque es mayor al 6, ¿no? 5.7 sí, porque es mayor al 5 y menor a 6. Veamos por acá. Aquí hay otro dato. Por acá no hay más. Por aquí. De aquí no. Tampoco. Veamos otro dato. Por aquí tiene que haber otro dato más. Veamos aquí. Aquí está, 5.1. ¿Sí? Es mayor al 5 y menor al 6. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso está aquí 5. Entonces la frecuencia absoluta es 5. Ahora, entre 6 y 7. Hacemos lo mismo. Que puede ser igual a 6. El corchete ya dijimos, no puede ser igual a 6. No puede ser igual a 7. Tiene que ser un poquito menor al 7. Entonces, vamos ahí. Veamos en ese intervalo entre 6 y 7. Por aquí no hay. Por aquí hay 6 y 7. 6.1 está en ese intervalo entre 6 y 7. ¿Dónde más? Veamos por aquí. Aquí no hay. Aquí hay otro, 6.2. Y no hay más, ¿no? Entonces contamos. Contamos cuántos datos hay en ese intervalo entre 6 y 7. Hay 1 y 2. Por eso es que está aquí que la frecuencia absoluta es 2. ¿Ok? Es de esa forma que se saca, ¿no? Vamos a continuar. Una vez hecho esto de aquí, lo único que hacemos aquí es que tenemos el número, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos aquí el número, viene representado por la I. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La clase intervalo que viene aquí el corchete A entre B, donde es el primer dato y B es el segundo dato, ¿no? El intervalo, de dónde a dónde va, ¿no? Disculpe, de dónde a dónde va el intervalo, ¿sí? A corresponde a este valor y B este valor. Y así, todos estos datos, toda esta clase o intervalo, venimos y copiamos en esta tablita. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Como dijimos, la marca de clase es el promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí, 1 más 2, 3, dividido para 2, 1.5. Es el promedio en ese intervalo. ¿Sí? O es entre 1 y 2. ¿Cuánto es? Entre 1 y 2. Hay 1, ¿no? La mitad de 1 es 0,5. A 1 le sumo 0,5, por eso es 1.5. O sumamos, ¿no? 1 más 2, 3, dividido para 2. 1.5. Lo mismo aquí. 2 más 3, 5, dividido para 2, 2.5. 3 más 4, 7, dividido para 2, 3.5. Esa es la marca de clase, se saca así, ¿no? Como decía en el concepto, que decíamos acá. Aquí teníamos el concepto. Vamos a ver en la página anterior. Aquí. ¿Qué dice? Marca de la clase I es el valor central del intervalo de la clase I. Es el valor central del intervalo. ¿Ok? Entonces, eso ahí. Entonces, ¿qué dice? Es el valor central. ¿Cuál es el valor central entre 1 y 2? 1.5. Entre 2 y 3, 2.5. ¿Por qué? La longitud entre 2 y 3, la longitud es 1. Dividimos la longitud para 2, que es 1. Para 2, 0,5. A 2 le sumamos 0,5, 2.5. A 3 le sumamos 0,5, 3.5. A 4 le sumamos 0,5, 4.5. A 5 le sumamos
0,5, 5.5, porque es la longitud dividido por 2, ¿no? Entonces, entre 6 y 7 la longitud en estos intervalos es igual a 1. Y acá, eso ya ahí habíamos calculado, ¿no? Aquí, la longitud es 1. Entonces, a esa longitud lo dividimos para 2 y le sumamos a este valor inicial, que es 0,5. Entre 6 y 7 es la marca de clase es 6.5. O también se puede hacer 6 más 7 dividido por 2, ¿no? 6 más 7 es 13, dividido por 2, 6.5. O le sumamos la mitad de la longitud, ¿sí? Ahora, la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta son estos datos que habíamos obtenido, y venimos y lo ponemos aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más. Por ejemplo, sumemos esto de aquí. ¿Cuántos nos da aquí? Aquí nos da, si sumamos aquí, tengo 1 más 9, 10, más 11, 21, más 12, 33, más 5, 38 y más 2, 40. Entonces esto de aquí me da 40. ¿Sí? Que son el número de datos que hay, ¿no? ¿Cuánto es el número de datos que hay? 40. Esto de aquí tiene que sumarme ¿cuánto? 40. ¿Sí? Esto de aquí tiene que sumarme el número de datos, ¿no? 40. La suma de la frecuencia absoluta debe ser igual a 40. Entonces, la frecuencia relativa no es nada más que esta frecuencia de aquí, la frecuencia relativa no es igual a la frecuencia absoluta, que es este 1, dividido para ¿cuánto? Para 40. Por eso tenemos aquí 0,025. 9 dividido por 40, 9 dividido por el total, que es 40, ¿cuánto? 0,225. 11 dividido por 40 es 0,275. 12 dividido por este valor me va a dar 0,300. 5 dividido por este valor me va a dar 0,125. Y 2 dividido por este valor, que es igual a 40, me va a dar este valor de aquí. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Este valor 1 que está aquí, venimos y lo ponemos aquí. ¿Ok? Por este valor que está aquí, este valor que está aquí, es el que está aquí. ¿Sí? Este valor. Comenzamos con ese valor. Este valor que está aquí, le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, que es 9. Entonces me da 1 más 9, 10. 10 más 11, 21. 21 más 12, 33. 33 más 5, 38. 38 más 2, 40. La frecuencia absoluta acumulada tiene que darme ¿cuánto? 40. Tiene que ser iguales, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es esta columna que está aquí, esta columna que está aquí, divido para n que es igual a 40, que son los números de datos, o la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es también 40. Entonces, f, que es 1, divido para este valor de aquí, o para este valor de aquí. Entonces, 1 dividido por 40 me da este valor. 10, ahora viene con el siguiente, este valor de 10 divido por 40 me da este valor. 21 dividido por 40 me da este valor. 33 dividido por 40 me da este valor. 38 dividido por 40 me da este valor. Y 40 dividido por este valor de aquí me da ¿cuánto? 1. Entonces la frecuencia relativa acumulada debe darme ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces de esta forma llenamos o obtenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Ok?